estamos otra vez aquí en un programa de YouTube de CM Asesoría Inmobiliaria y hoy tenemos el gran honor de contar con un excelente ortopedista, traumatólogo del Hospital Médica Sur, el doctor Alejandro Ortiz, además un súper buen amigo que queremos mucho, y Rosy, que nos va a acompañar también en esta grabación. Hola. Muchas gracias, ya te iba yo a reclamar, que primero es amigo, después lo demás. Bueno, el amigo es entrañable, lo sabes, mi querido. Muchas gracias por la invitación, señoritas. Muchas gracias. Es un placer que esté con nosotros. Gracias, Rosy, gracias, Cristi. Bueno, Alex, cuéntanos un poquito qué es lo que haces para que todo el mundo sepa. Les presento también, es el doctor Ozono. Lo pueden buscar en sus redes sociales como doctor Ozono. Así es. Bueno, yo soy ortopedista, médico general y ortopedista de profesión, de especialidad. Yo me preparo en Magdalena de las Salinas, Seguro Social. Ahí es donde hago la especialidad y la subespecialidad en columna. Yo desde el internado estuve en el Hospital Médica Sur, ahí hice el internado y ahí me ofrecieron trabajo. Entonces conozco un grupo de ortopedistas con los que empecé a trabajar y hice la residencia y estaba yo en Magdalena de las Salinas. Cuando yo termino me dedico a la ortopedia general, a la ortopedia convencional, y por azares del destino y por algún paciente alemán que operamos, de repente consigo poder hacer un fellow en Alemania, ¿sí? Entonces yo tratando de ver qué es lo que se hacía en cuestiones de ortopedia en Alemania, porque al final de cuentas los congresos americanos y demás estamos muy cerca de los americanos, y sí íbamos 1 o 2 veces al año, y en esos congresos yo veía que decían, bueno, este año lo último es el tornillo verde, y al año siguiente, ahora es ese mismo tornillo pero azul. Pues, bueno, pues sí, y como aquí somos muy agringados, pues lo que digan ellos está bien. Entonces yo por eso quise ver de otro lado, dije, pues vamos a buscar del otro lado del charco, y me fui a Alemania. Cuando yo llego a Alemania con este profesor ortopedista, la intención era hacer cuestiones de columna, porque estando yo trabajando en Médica Sur, trabajaba yo con el doctor Héctor Peón Vidales, y él es escoliólogo y columnólogo de toda la vida. De hecho, se considera que es uno de los padres de la escoliosis en México. Okay. Entonces, lo que nosotros operábamos prácticamente era pura columna. Sobre todo después de que en 2003 él y un servidor operamos a Fox. Después de haber operado a Fox, todo el mundo se quería operar con el médico del señor presidente, y pues yo era el chalán del médico del señor presidente. Okay. Entonces nadie me va a contar acerca de las cirugías abiertas, convencionales, tradicionales, de cuál es todo lo que implica un paciente con 1, 2, 3 hernias de disco y demás. Entonces cuando llego yo a Alemania, de repente me encuentro que el lugar, al hospital a donde fui, hacían una cosa que se llamaba ozonoterapia. Entonces nunca se me va a olvidar cuando a mí me dijo el profesor que íbamos a operar a un paciente con ozono, y yo me volteé y dije, ¿qué es eso? ¿Qué es? Y dije, ¿con ozono? Dije, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Yo dije, ozono, obvio, lo que todo el mundo piensa, la capa de ozono tiene un agujero, y yo dije, han de tener un tubito que llega hasta allá arriba, y de ahí sacan el ozono y se lo ponen al paciente. No tenía yo ni la más remota idea. Y ahí es donde yo tengo mi primer contacto con esta terapia que se llama oxígeno ozonoterapia. ¿Por qué? Porque de lo que uno utiliza de 1 centímetro cúbico del gas per se, son 95% oxígeno, 5% ozono. El ozono como tal que son 3 moléculas de oxígeno, ¿sí? Y operamos al paciente, se hace un tipo bloqueo, que es meter una aguja dentro del disco para la hernia de disco, y ahí se pone el ozono. Okay. Y yo dije, bueno, pues esto es como si fuera un bloqueo, porque aparte en la salida de la raíz nerviosa se pone dexametasona, gilocaína, solución fisiológica, y dije, bueno, esto funciona como un bloqueo. Pero de repente empiezo a ver estudios de pacientes operados en donde la hernia de disco, el problema inicial, que se había salido el disco, se regresa, y yo dije, chavos, esto sí parece como esto de ser magia. Porque eso de que un disco se regrese, de haberse salido, se regrese, dije, esto yo no lo había visto.
Nunca se me va a olvidar, estando en el hotel, empiezo yo a buscar ozonoterapia, no existía nada, estoy hablando de 2004, no existía nada en español en aquella época como tal que yo pudiera encontrar acerca de ozonoterapia. Había algunas cosas en alemán y demás. Entonces ese fue mi primer contacto con el ozono. Yo no lo creía, de hecho me enojé porque dije, vengo hasta acá a hacer un fellow para que me salgan con que vamos a tratar a los pacientes con un gasecito. Dije, no, tan locos, o sea, esto no puede ser. Al día siguiente le hablo a mi esposa, habíamos llegado juntos a Alemania, nada más que ella se había ido a Rottweil. Yo estaba en Mülheim, en el noreste. Y le platico y le digo, pues, estoy enojado, no sé por qué estamos acá. Le dije, yo no vine a ver estas cosas. Y me dice, pues ya estamos aquí nos quedamos y mañana regresas al hospital. Y yo, tienes toda la razón, mañana me regreso al hospital. Y empiezo a ver los pacientes, empiezo a ver postoperatorio, empiezo a ver que el paciente se levanta, no tiene dolor, y yo, bueno, ha de ser por el bloqueo, ha de ser por la gilocaína y demás, y empiezo a ver los estudios, empiezo a hacer preguntas muy puntuales al doctor acerca de cómo y por qué funciona el ozono. Me empieza a contestar y yo me empiezo a quedar así, dije, chavos, creo que esto sí está funcionando. Empiezo a leer un libro que en aquella época estaba nada más en italiano, que es el libro del doctor Bellio Bocci. Bellio Bocci se considera uno de los padres de la ozonoterapia junto con Hensler, que es un alemán. Entonces empiezo ahí a ver los principios, empiezo a ver que los antecedentes, por ejemplo, de los tratamientos de ozono en columna empiezan en los 80s, ¿sí? Y dije, a ver, espérenme, esto no empezó ayer entonces, ¿sí? Y ahí es donde me empiezo a meter, a estudiar más. En teoría yo iba por 6 meses para quedarme ahí y me terminé quedando un año, en donde, porque vi y entendí que esto para mí era el futuro, y esto para mí era el revolucionar la medicina a lo que yo estaba acostumbrado, porque yo estaba acostumbrado a abrir a tornillos, barras, todas las cosas que hacíamos. Y dije, si esto funciona, y me di cuenta que funcionaba, dije, pues esto es lo que se puede hacer sin ser tan agresivos con el paciente. Okay. Entonces, me metí de lleno a estudiar y a ver lo del ozono, y me regreso a México, y cuando regreso a México, pues resulta que brujo, chamán, charlatán no me bajaban. Porque de por sí el ego de los especialistas es alto. Tenemos que aceptar que los médicos especialistas, más los neurocirujanos, los ortopedistas no tanto, pero es difícil cambiar paradigmas a la gente, y más algo en donde se empieza a caer en el terreno, entre comillas, de que esto es brujería, esto es del demonio, ¿sí? Burlas en las sesiones que se tenían, donde decían, bueno, si no se compone el paciente, llévenselo a Ortiz, que pues se pone un gasecito y creo que ese gasecito cura todo. Y yo nada más me quedaba así, bueno. Parte de lo que ellos argumentaban y decían, bueno, si esto es realmente tan bueno y si esto es realmente algo que funciona, ¿por qué no está documentado? ¿Por qué no está algún artículo y demás? Y yo decía, bueno, sí tienen razón, o sea, ¿por qué no hay artículos de esto? Y de hecho el primer artículo que sale en revista indexada es un artículo que sale en septiembre de 2009, yo venía regresando en 2005, del doctor, un italiano, ahorita te digo el nombre, pero es el primer artículo que habla de ozono en revista indexada sobre paravertebrales, que es el ozono que se pone en el músculo, ¿sí? Marco Paolini, yo de hecho fui a buscarlo y lo conocí en Verona al doctor. Yo llego muy contento con mi artículo con los doctores y les digo, bueno, ya está el primer artículo de ozono para tratamiento de hernias de disco lumbalgias. Y dicen, pues es uno solo, o sea, eso no significa nada. Y yo, bueno, gracias. Pero al final de cuentas, mi primer paciente que yo opero aquí en México es una niña de 18 años de edad, hija de una señora de intendencia del hospital, en donde
me la recomienda una secretaria y cuando la ve dice, doctor, es que yo no tengo dinero para operar a mi hija y demás, y la cuestión del seguro social tardan mucho, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Le dije, mira, hay un procedimiento que se puede hacer, que yo creo que se puede hacer en tu hija, porque pues, es una persona joven, y decir una persona de 18, 19 años de edad, sométela a una cirugía de columna, lo estás condenando a una vida de cirugías. Que eso es parte de los argumentos al día de hoy, porque ya hoy tengo pacientes, la paciente más pequeña que tengo es de 13 años de edad, con 2 hernias de disco, se cayó de un caballo. Y dices, 13 años de edad, ¿la vas a operar? Pues la verdad no es lo ideal. Entonces, esta primer paciente la operé, le hice la discólisis y se le quitó el dolor. Ese fue mi primer paciente. Luego, los pacientes que yo empecé a ver eran los que ya nadie quería ver, o que el cardiólogo o el anestesiólogo decían, no, tiene 89 años de edad, tiene insuficiencia cardíaca, diabético, hipertenso, todo lo que tú quieras, y no se puede operar. Y el paciente dice, ok, yo no me quiero operar, pero sí quiero que me quiten el dolor, o sea, dígame cómo le hago. Ahí era parte de decir, bueno, ¿qué opciones se tenían? Pues, que vaya a clínica del dolor para que le hagan una infiltración, y con infiltración puede ser que le quitemos el dolor con un anestesiólogo o algólogo. Y un doctor, Mauricio López Meneses, cardiólogo de Médica Sur, él me conoció desde interno, entonces cuando yo regreso le platico lo que yo hacía, él me habla y me dice, oye, tengo un paciente que no se puede operar, pero que tiene estos problemas, tiene canal lumbar estrecho, que aquí, que allá. ¿Cómo es tu procedimiento? Le digo, es un procedimiento bajo sedación y que es nada más una dormida, lo que le damos, meto una aguja, entro y salgo. Dice, eso sí se puede hacer. Entonces, se lo hago y se le quita el dolor. Entonces, de repente el cardiólogo dice, chicos, aquí se está abriendo una ventana de pacientes que normalmente no se pueden tratar de forma convencional para que se traten por medio de este método. Y así es como empieza a modificar, o empiezo a ver pacientes que nadie quería ver, los empiezo a ver yo, pero empiezo a operar y de repente el paciente dice, bueno, si ese que no podía operarse de forma abierta, convencional, tradicional, salió bien, pues el joven, o el que sí se puede operar, pero que no se quiere operar de una forma abierta, ¿sí? Entonces se somete al procedimiento y se le quita el dolor. Entonces, aquí al final de cuentas, lo que yo siempre les digo a mis pacientes, yo no estoy en contra de la cirugía abierta, convencional, tradicional. Yo fui cirujano abierto. Lo que estoy en contra es que sea la primera opción para el paciente. Lo que estoy en contra es que sea lo primero que tú le digas al paciente, se tiene que operar de tornillos, barras y demás, aparte del costo, lo que implica el costo de operar a un paciente, claro, con fierros y todas esas cosas. Eso es lo único que discuto yo al día de hoy, y que no es lo mismo un procedimiento de que el paciente llega a las 9 de la mañana, se va a las 10, llega a las 9 de la mañana, se registra, entro a las 10, termino a las 11:30 y a la 1 se va a su casa. Sí, pues sí, claro. ¿Sí? Claro. Y después, por estar en Médica Sur, empiezo a hacer un protocolo de estudio que lo empiezo en 2005, lo termino en 2012, 7 años, y fueron 1033 pacientes operados con esta técnica, en donde en 2015 voy y lo presento en Dinamarca, en el Congreso de Columna de Europa, y esa es la primera mención que existe sobre ozono en discos en el mundo en 2015, y esa publicación la hice yo, con 1033 pacientes. Había muchos italianos, alemanes, hasta chinos, que estaban haciendo artículos sobre eso, pero ninguno en revista indexada, ninguno con el rigor científico necesario para poder publicar. Oye, pues qué orgullo ser tu amigo y conocerte desde hace tantos años, años, ¿no? Estar sentado aquí contigo. Bueno, pues vamos a pasar ahora un poquito a nuestro ramo, que es el ramo inmobiliario. Hay muchos padecimientos ortopédicos que requieren de adaptaciones, o sea, para
personas de la tercera edad, para personas que tienen problemas de columna, para personas a las que operan de cadera, ¿no? De rodilla. ¿Tú qué recomendarías o qué precauciones o qué tienes que tener en tu casa para que tu casa sea, porque aparte son cosas que te pueden pasar y no sabes cuándo, ¿no? O sea... Y tienes toda la razón, pero lo que yo siempre les digo a mis pacientes, dependiendo del padecimiento, que ahorita te voy a ir dividiendo los padecimientos, pero es, a ver, ¿cuándo fue la última vez que se sentaron en su cocina y estando sentados en la cocina, en la mente empiezan a imaginar todo lo que hacen en la cocina, todo lo que suben, lo que bajan, lo que levantan y demás, y que eso es lo que tenemos que ir adecuando, ¿sí? Exacto. Nunca se me va a olvidar a mí que es cuestión, aparte, hasta cierto punto cultural, pero estando en Alemania con un amigo, ellos tienen, estábamos en Bonn y ellos tienen en la parte de abajo, tienen la caldera y tienen el centro de lavado y demás. Sí, entonces, el sótano, es como un sótano. Entonces yo entro a la habitación con mi esposa y mi señora saca las cosas porque iba a lavar, se las lleva al cuarto de lavado y de repente entro yo al cuarto de lavado y veo 2 lavadoras de esas que se abren así, pero montadas con una altura como de 1 metro prácticamente, o 80 centímetros, y las lavadoras arriba. Y yo entro a la habitación y digo así, ¿qué es esto? ¿y estos locos para qué suben las lavadoras ahí arriba? O sea, como que ¿qué sentido tienes? Y mi señor dice, muy sencillo, entras y sacas, y ya, sin tenerte que agachar para poder sacar. Entonces, alguien que no tiene un problema lumbar, pues se agacha sin ningún problema y lo ve como algo normal. Pero si tú tienes un problema lumbar, ay, espera, entre que lo saco y es algo que a veces no vemos o que no visualizamos, y esas son de las cosas que podemos hacer. Ejemplo, a mi hijo le acabo de remodelar su baño. Mi hijo cumplió 14 años cumplió 14 años hace 2 semanas y el muñequito mide 1.83, ¿sí? No, bueno. Entonces cuando cambiamos todo, a la hora de poner el lavabo, mi señora me dice, oye, nada más para que cheques la altura, no soy yo experto, pero los arquitectos y eso tienen una medida estándar de dónde lo van a poner. Claro. Y yo les dije, no, me lo subes 10 centímetros. Y se queda, ¿cómo que 10 centímetros? Dije, sí, porque es que, por ejemplo, mire, lo subieron, me va a quedar alto. Dije, tienes toda la razón, pero tú no vas a usarlo, quien lo va a usar es mi hijo. Y mi hijo más o menos va a llegar al 1.90, 1.95 y se va a tener que agachar mucho para lavar los dientes. Entonces, es así de sencillo. La taza del baño, que muchas de las veces yo siempre les digo, pacientes con problemas de cadera, señores, no se esperen a que tengamos el problema de cadera, mejor hay que poner la taza del baño más alta, para que tengamos menos problemas para poder levantarnos, porque el tiempo que pasamos sentados y conforme nos vamos haciendo grandes, nos cuesta trabajo para levantarnos. Esas cosas es las que debemos ir pensando. El toallero, ¿por qué el toallero lo tengo que poner hasta arriba? Lo estaba yo viendo antier con una paciente con un problema de hombro. Dije, mami, es que el toallero te tiene que quedar donde tú vas a atender, aquí abajo. O sea, todo lo que tienes que hacer, o sea, no tienes que subir el brazo. Los tendederos o cosas de esas que es acá arriba. Un problema de hombro, normalmente le dije, yo te pido que tu mano no pase por arriba de tu cabeza. Entonces, esas cosas son las que tenemos que modificar, esas cosas son las que tenemos que ir viendo. ¿Cuántas veces paciente que está en su casa, desayuno, comida y cena, y el vaso y los platos los tienen arriba, claro, y tiene un problema de hombro? Y cada que a ver, señor, lo que utilizamos seguido, porque aparte, bueno, es que yo nada más estoy con mi marido. Mami, son 2 platos, 2 vasos cubiertos. Ponlos aquí abajo, en un cajoncito abajo. Lo que utilizas menos va arriba, ¿sí? Esas son de las cosas que tenemos que ir viendo, que ir adecuando. Mi papá, ahorita en su departamento, que eso sí lo veía yo, la cuestión de movilizar. O sea, para un paciente en silla de ruedas, para poder entrar y salir y demás, se vuelve todo un caos. Tú bajas a alguien de silla de ruedas, bájalo uno para escaleras, necesitas a 3 personas en una silla y demás. Pero, por ejemplo, ahorita
Mi papá le puso una prótesis de cadera también, entonces en la parte de la recuperación y demás, yo viendo la puerta del baño, desde cómo abre la puerta del baño, porque a veces eso no nos fijamos. Donde abrimos la puerta del baño está la taza, nos queda el lavabo aquí, pero el baño como tal nos queda atrás de la puerta. Entonces yo entro con una andadera, vengo caminando, me meto a donde está el espacio de la taza y tengo que cerrar el baño para poderme voltear, para meterme al baño. Esas son las cosas que a veces no vemos. Sí, ¿sabes? A mí que me llamó mucho la atención ahorita que me operaron de la cadera justamente. Yo en mi casa, o sea, es una casa de las viejas de la Condesa, que tienen tina, ¿sí? Y las escaleras son terribles, o sea, tú conoces las escaleras de mi casa, ¿no? Pero tiene tina, y para mí era un tema meterme a bañar, o sea, ¿cómo levantas la cadera que te acaban de operar, que te dijeron que no tenías que hacer ciertos movimientos para llegar a la tina? Obviamente tuve que comprar unos de estos derrapadores de silla, pero es en lo que no piensas, o sea, la tina es la cosa más impráctica de este mundo. Completamente. Y digo, es muy bonita y muy romántico, pero pues es muy bonito y muy romántico si la puedes prender aparte y no justamente en la regadera donde siempre te bañas y nunca tienes tiempo realmente de darte un baño en tina como debe ser. Exacto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son en las que no pensamos. No pensamos y solamente hasta que ya nos pasa o hasta que tenemos que estar adentro y que tiene una fractura de tobillo y que no se puede mojar el tobillo y que tiene que estar sentado porque esa es otra de las cosas. Y eso es bien sencillo, ¿sí? Tú tienes la regadera y abajo tienes las llaves. Ok, si yo lo tengo sentado aquí con la pierna estirada, ¿cómo agarras las? Cuando alguien debería decir, oye, pues las llaves ponlas de este lado, ¿no? ponlas aquí en una olla, y a nadie se le ha ocurrido, ¿sí? No, a nadie, o sea, a nadie. Decir, oye, ok, estoy aquí sentado, pues le voy a hablar aquí, le estoy midiendo, está cayendo el agua acá, y entonces yo desde acá regulo, pero no, porque están allá enfrente, ¿sí? Entonces son cosas que te vas dando cuenta solamente ya cuando tienes el problema encima, ¿no? Eso no sé por qué es cultural, pero eso me lo dijo mi esposa. Ella ahorita se volvió amante del idioma ruso como tal, pero está viendo muchas telenovelas rusas. Okay. Y me dijo ella, ¿ya te fijaste? Las puertas de las casas en Rusia abren diferente en México. Y yo, no, sí. Nosotros la puerta abre hacia adentro, en todos los lugares abre hacia adentro. Ellos abren hacia afuera. No, fíjate que es chistoso. En mi casa todas las puertas abren hacia afuera. Pero aquí, ¿hacia dónde abren? Aquí abren hacia adentro. Hacia adentro, ¿verdad? Sí, o sea, y aparte todas. Según yo, todas son, bueno, es que su casa es media rusa, puede ser. Sí, pero es por el apellido, es por el apellido. Pero son de las cosas que inclusive tendríamos que ver hacia dónde es, o sea, abre y demás, porque por ejemplo, yo qué terminé haciendo en el baño de mi papá, porque la puerta, ¿sí?, abre hacia adentro del baño, la terminé quitando. Pues sí. Sí, quitando y cortinitas, perdón, ahorita sí, le terminé quitando la parte del bordecito, del soclito, de mosaico y demás, se lo terminé quitando porque no lo podíamos meter con la silla de ruedas, o sea, ¿cómo lo meto? ¿Cómo lo brinco? ¿Sí? Entonces son de las cosas que tenemos que ir pensando a futuro en cierta forma, que sea completamente estético y demás, pero que sea siempre sí mucho más. ¿Por qué? Todo mundo, todos, algún día nos vamos a caer, algún día nos vamos a pegar, o sea, algún día nos va a suceder algo que nos va a dar cierta limitación. Y estoy hablando desde un niño hasta un adulto mayor, o sea, todos en algún momento así como que debemos de tratar de facilitarnos las cosas, ¿no? Es todo un tema. Tú pregúntale a un paciente de más de 1,90, o sea, si es un viacrucis, el tenerse que agachar, el lavar los platos, que esa es otra de las cosas. Sí. Ahora en la pandemia yo me di cuenta y cambié el concepto de lavar platos, porque pues, estando encerrado en casa y demás, pues órale, tu hijo tú recoges, yo lavo y viceversa, para ayudarle a mi esposa. Claro. Y ponerte a lavar los platos, yo que me dedico a la columna,
sí decían, ¡ay! ¿Qué onda? Como que no está tan fácil, o sea, como que, entonces, subir un poco más, bajar un poco los estantes, o sea, sí, supongo que así como en medicina tenemos 120, 80 y números que son medias como tal, paciente masculino de 70 años de edad, bla, 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 sí, ustedes, en lo que ustedes hacen, supongo que los muebles y todo lo tienen para un cierto estándar. Sí. Sí, pero pues no es lo mismo la mujer que mide 1,55 Como yo, a la que, ¿cuánto mides? 1.55. ¿Ves? Que con la mujer que mide 1,75. Sí, es mucha la diferencia. Son 20 centímetros. No, pues Sí, sí. 20, son 20 centímetros de diferencia. ¿Y tú crees que le debes de poner los muebles a la misma altura? No. Es lo mismo. O sea, yo en mi casa, ¿no? O sea, Bernardo, que es mucho Exacto. más alto, no, mucho más alto. Carlos, que es más alto. Sí. Jorge y yo somos chaparritos. A Jorge y a mí nos quedan las cosas perfecto. A mi muchacha le quedan al tiro, ¿no? Ese es. Pero a Bernardo sí le queda muy bajo, Las cosas. tanto el excusado El como lavabo. el El lavabo. lavabo. O sea, todo eso le queda muy bajo. Y Aquí mucha gente ya no había tocando puesto ese tema, atención. ustedes que son las expertas en esto, si hay alguien que como asesor que yo pueda decir, oye, voy a comprar mi casa, la voy a remodelar o voy a hacer esto, y alguien que me diga, a ver, usted mide 1,80, usted el estándar es esto, existe La verdad, yo es diría ergonomía o una cosa, existe un alguien. ergonomista como tal, yo no conozco. Yo conozco a alguien, tuvimos de hecho un programa con ella que es una arquitecta interiorista y se dedica justamente a hacer los espacios de acuerdo a las necesidades. Entonces yo creo que a ella si le dices, oye Andrea, ¿sabes qué? Necesito que me subas el lavabo, no sé qué, quién sabe cuánto, puede más o menos ver, puede más o menos regular cómo, o sea, quién usa el lavabo y a qué altura les Porque quedaría eso sería una a los pregunta dos. excelente, porque a ella, preguntándole a ella, oye, ¿a qué altura va la taza de baño Sí. de una persona que mide 1,55 y a qué altura va el que mide 1,90? Yo creo que ellos sí son los indicados, o sea, sí saben más o menos eso, qué altura, cómo lo van a poner, ¿no? Porque hay Eso algún es. especialista en esto. No, o No, sea, o que sea, yo sepa, aquí en México no, Yo no escucho. porque sí luego en Alemania sí hay personas que se dedican, y fíjate que no me había puesto a pensar en eso, y por eso muchas casas tienen muchas adecuaciones, muchísimas, ¿no? O sea, de hecho, hasta los baños tienen diferente medida, de acuerdo a quien los usa, ¿no? Claro, esas son de las cosas que yo creo que nos hacen falta aquí pensar más, Sí, para- eso no para- habíamos pensado. y que a veces, bueno, la parte que ya empezamos a llegar ahí es donde yo le dije a mi señora hace 10 años, tú conoces la casa, es una Sí. casa tamaño mediana, y le decía a mi esposa, oye, vendemos esta casa y nos compramos otra más grande, y me decía, ¿más grande como para qué? O sea, Sí. en un futuro lo que siempre pasa, papá, mamá se quedan ahí, los hijos se van Sí. y todo, y tienes una casa gigantesca. Un Como, caserón. ¿para qué quiero yo el caserón? Como para qué quiero limpiar más. Y el departamento, el primer departamento que compré, que es donde ahorita vive mi papá, que dices, primer piso con elevador, sala, comedor, 3 habitaciones. Le decía yo a mi señora, pues prácticamente cuando mi hijo ya se case y tú y yo no necesitamos esta casa, o sea, No, es no. ir adecuando a los momentos, ¿no? Sí. A los tiempos. Y haz de cuenta, ahí puede ser un ingreso extra para ti, porque rentas tu casa, tienes un ingreso extra y vives en un departamento que está adecuado para una ustedes dos. persona, Que yo soy fan ahorita de las cosas nuevas que estoy viendo, de muchos departamentos que tienen como que todas las amenidades, y creo que hasta restaurantes ya tienen en el edificio, sí. que es donde dices, wow, el único tema que yo tendría es que pues, yo tengo 3 perros. ¿sí? Claro. Entonces, pues en ninguno de esos me van a aceptar, ¿no? Pero va a sí, llegar una edad, amigo, en la en que ya no en va la a que poder. vas a tener 3 chihuahuas y 3 huskies. Sí. A ver, Sí, ya, Así es, o un gato así así es. nada más. Sí, Ya, así ya exacto. no voy a poder jugar con ellos, exacto. Entonces, también, o sea,
finalmente también ahí vemos que las mascotas tienen edad. Claro, claro. O sea, por yo supuesto. tengo un perrote porque yo salía a correr con mi perro. Ahorita es un tema, mi perro, ¿Por qué no puede porque no correr? puedo correr. Oye, ya cuando estemos en la edad de donde, ¿qué tienes? Pues yo tengo un pescadito, un Así fin, es. y yo tengo un beta. Exacto. Bueno, pero sí hay edificios y hay lugares donde sí tienen lugares hasta un jardín especial para los perros. Sí, Rosy, pero te cabe un perro medianito, Sí, o sea, máximo un border. No te cabe. O un chihuahua. No te yo cabe un tengo husky. Siberias Husky, que son unos. Sí, Ah, compartimos. Sí. Vale, Entonces, sí, amor por sí, los huskies. pero bueno, son de los temas y que yo creo que para la gente con las que ustedes asesoran y demás, fíjate. pues es algo que, ¿por qué? Porque es algo que nadie te lo dice Claro. y que lo enfrentas hasta que ya estás ahí o hasta que ya lo estás viviendo y demás, ¿no? Para cuando se hacen las adecuaciones a las casas y cosas de ese tipo. Muy bien, pues muchas gracias, Alex. ¿Dónde te podemos Sí, eso es localizar? muy importante. Número de teléfono. No venía redes yo preparado, sociales. pero bueno, Ahí va el anuncio. estamos en el Hospital Médica Sur, en la Torre 3, séptimo piso, consultorio 718. Nuestros teléfonos son el 55 54 24 68 80. Doctor Alejandro Ortiz, mejor conocido como el Doctor Ozono. Muchas Síguenlo gracias. en sus redes En sus sociales, redes lo sociales. encuentran como el Doctor Ozono. Así está. Y nosotros aquí seguimos para darles contenido de calidad y de utilidad para ustedes. Gracias, Rosy, Gracias, doctor, muy Gracias. amable.